Eloheinu melech haolam asher natan lanu mikol hamim benatan lanu et torato Baruch atah Adonai noten hatorah. Amén. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Elohim, amo el universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos das tu bendita y kadosh Torah. Bendito eres tú, Hashem, dador de la Torah. Amén. Vayomer Adonai el Moshe, Bo, él paró. Y le dijo Adonai a Moshe, ve al faraón, pues yo endurecí su corazón y el de sus siervos, para mostrarles mis señales, y para que cuentes en los oídos de tus hijos y del hijo de tu hijo, lo que hice en Egipto, con las señales que puse ante ellos, para que sepan que yo soy Adonai. Baruch Hashem. Eso está en Shemot capítulo 10. Pero vamos nosotros a ir tomen asiento. Vamos a nosotros a ir antes, donde nos quedamos la semana pasada, en la Parashá Vayera. Entonces yo voy a pedir que dé lectura fuertemente. Tengo mis apuntes. En el libro de Shemot, capítulo 7, todos tengan su escritura en mano, vamos a participar hombres y mujeres. Shemot, capítulo 7, verso 14 al 20, alguien se puede poner de pie y dar lectura como fuerte y clara. Shemot 7, del 14 al 20. Fuertemente, vamos a ver. Y dijo Hashem a Moshe, es obstinado el corazón de Faraón, se ha negado a enviar al pueblo. Ve al Faraón en la mañana, he aquí que va al agua, y te pararás frente a él junto a la orilla del río, y el bastón que se transformó en serpiente tomarás en tu mano. Le dirás, Hashem, el Elohim de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, envía a mi pueblo para que me sirvan en el desierto. Pero he aquí que no has obedecido hasta ahora. Así dijo Hashem, así sabrás que yo soy Hashem. He aquí que yo golpearé con el bastón que está en mi mano las aguas que hay en el río y se transformarán en sangre. Los peces que hay en el agua morirán y se volverá inmundo el río. Se hastiará Egipto de intentar beber agua del río. Y dijo Hashem a Moshe, di a Aarón, toma tu bastón y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus canales, sobre sus embalses y sobre todos sus depósitos de agua, y se convertirán en sangre. Habrá sangre por toda la tierra de Egipto, Por toda la tierra. incluso en las vasijas de madera y de piedra. Hicieron así Moshe y Aarón, tal como había mandado Hashem. Sostuvo el bastón en alto y golpeó el agua que había en el río en presencia del faraón y en presencia de sus sirvientes. Y se transformó todo el agua que había en el río en sangre. Los peces que había en el río murieron y se volvió inmundo el río. No podía Egipto beber agua del río y estaba la sangre en toda la tierra de Egipto. Hicieron lo mismo los nigromantes de Egipto. Ya, ahí nomás, hasta el 20 nomás. 20 ya. Baruch Hashem. Les cuento algo, les converso algo. Nosotros, para poder entender estas plagas, las 10 plagas que ocurrieron en Egipto, partamos de la base de Yirmiyahu capítulo 16, versos 14 y 15. Haftará, porción de los profetas. Yirmiyahu 16, versos 14 y 15. Lo hemos leído muchas veces, pero es importante volverlo a leer para entender cuál es la importancia de analizar cada una de las plagas. Cuando nosotros leemos Jeremías o Yirmiyahu capítulo 16, versos 14 y 15, lo que los profetas dijeron, nosotros entonces entendemos cuál es la importancia del Shemot. Yo le pido a los hermanos que están allá conversando que me presten atención. Gracias. Vamos, Yirmiyahu 16, versos 14 y 15. A ver, alguien que dé lectura fuerte. Yirmiyahu 16, versos 14 y 15. ¿Usted tiene escritura? Vamos, póngase de pie, no tenga vergüenza.
da cuenta que el profeta está diciendo que la redención de todo el pueblo de Israel de entre las naciones, la redención de todo el pueblo de Israel de entre las naciones, será semejante como la redención que ocurrió en Egipto. ¿Me estoy explicando? La redención de nuestro pueblo de entre todas las naciones será semejante como la redención de los hijos de Israel de Egipto. Entonces, para nosotros entender la redención que se llevará a cabo en las naciones, debemos de estudiar la redención de Egipto. Esa es la razón por la cual estudiamos las plagas. ¿Por qué estudiamos las plagas? Porque queremos entender en qué consiste la redención del pueblo de Israel de entre las naciones. Por eso estudiamos las plagas. Entonces ahora estamos en presencia de la plaga de sangre. Hashem le dijo a Moshe que hable al faraón y que le diga que en Egipto iba a haber sangre por toda la tierra y que el agua se iba a convertir en sangre. Mas Hashem no le permitió a Moshe que ejecutara esta misión, sino que le dijo Hashem a Moshe: dile a Aarón que extienda su vara sobre las aguas de Egipto. ¿Por qué razón Hashem no le permitió a Moshe que él mismo ejecutara con la vara? Como está escrito en el Midrash, ¿quién que bebe de un pozo de agua escupe dentro del mismo pozo? ¿Quién que bebe de un pozo de agua escupe dentro del mismo pozo? Las aguas de Egipto, el río Nilo, cuando Moshe fue puesto en un canasto, esas aguas no entraron y no ahogaron a Moshe. Entonces Hashem le estaba diciendo a Moshe que él tenía que ser agradecido aún con ese río, que lo protegió de no morir ahogado. Entonces, es fundamental, de aquí nació un principio. Los hijos de Israel somos personas agradecidas con quien nos da tan solo un sorbo de agua. Los hijos de Hashem, los hijos de Israel, somos agradecidos tan solo si alguien nos da un sorbo de agua. Apáguenme el celular, yo les ruego, quien tenga el celular prendido, ahóguenlo, mátenlo, elimínenlo, destrúyanlo. Pégale un tiro, pero no quiero escucharlo. Gracias. Entonces, les decía que Hashem no le permitió a Moshe, ¿qué no le permitió? Tocar el agua del Nilo. Que él ejecutara la plaga, sino que lo hiciera ¿quién? Aarón. Aarón. Entonces, anoten ustedes que esta plaga fue ejecutada por Aarón. ¿Por qué razón? Ya les expliqué por qué. Porque Hashem le estaba enseñando a Moshe que debemos ser agradecidos incluso si alguien nos da un sorbo de agua. Si alguien hace un bien por ti, tienes que ser agradecido. Sea económico, espiritual, material, de cualquier índole, hay que ser agradecido. De ahí sale el principio también que debemos ser agradecidos con aquellos que nos enseñan Torah. No podemos ser mal agradecidos con los que nos enseñan Torah. ¿Por qué? ¿Cómo ocurrió esta plaga? Mire, esta plaga ocurrió que había sangre por todo Egipto. No solamente salía sangre del río, sino que de las vasijas, los cántaros de agua que tenían los egipcios, todos esos cántaros de agua tenían sangre. Si un egipcio iba a la fuente de agua, salía agua, pero al tenerla de egipcio, se convertía en sangre. Por eso es que está escrito aquí, y toda la tierra de Egipto se llenó de sangre. Toda la tierra. Cuando dice toda la tierra es que en ningún lugar encontraban agua. El egipcio escupía y escupía sangre. Iba Goshen y le quitaba el agua a los hebreos porque veían que los hebreos tenían agua y en ellos se les convertía en sangre. Solamente cuando ellos pagaban dinero por el agua a los judíos, permanecía en agua. Mientras tanto, si la arrebataban, se hacía sangre. ¿Por qué razón? Porque Hashem les estaba enseñando a los egipcios a respetar las pertenencias de los hebreos. Porque durante años, estos habían irrespetado la pertenencia de los hebreos. Cuando nosotros explicamos lo que está escrito en el Midrash, usted debe entender que todo el Midrash no es una fábula ni un cuento, sino que el Midrash nace de lo literal que está en la Torah. Cuando usted estudia Rashi, usted se da cuenta que Rashi explica muchas cosas que luego se toman en cuenta para que el Midrash fuera escrito. Rashi explica gramaticalmente muchas veces, palabra por palabra, para que luego el Midrash aparezca. Entonces, algunas cosas que yo decía
las 3, 4 de la mañana lo comprobé. Ahí está, una rana grandota. Lo que dice el Midrash. Entonces, el Midrash es una veracidad de lo que está en la Torah. Me estoy explicando. Así es. Voy a continuar. Entonces, lo primero es que Aarón ejecutó la plaga de sangre. ¿Estamos de acuerdo? Lo segundo es que esta plaga, hermanos, no dañó personalmente al faraón. Hashem no quiso tocarlo al faraón para ver si el faraón se arrepentía. Hashem no quiso tocarlo al faraón para ver si el faraón se arrepentía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos días duró la plaga? Esta plaga duró 7 días. Esta plaga duró 7 días. ¿Cuántos días demoró la plaga? 7 días. ¿Sabe por cuánto tiempo fue advertido el faraón de esta plaga? El faraón fue advertido de esta plaga durante 3 semanas. Vean los datos importantes que le estoy dando. Entonces, en algún momento les pregunto, hermanos, ¿cuánto tiempo Moshe advirtió al faraón sobre esta plaga? Usted me va a responder, 3 semanas. ¿A los judíos les afectó esta plaga? No. ¿Los judíos tenían agua o sangre? Agua, ¿verdad? Pero los egipcios querían arrebatarle el agua y se les convertía en sangre. Basado en el texto de la Torah que dice que toda la tierra de Egipto estaba llena de sangre. ¿Usted se da cuenta de lo que estoy diciendo? Entonces, asuntos puntuales. Aarón ejecutó la plaga, no dañó personalmente al faraón. Ahora, ¿por qué vino esta plaga? Esta plaga vino, midad kenedet midad, medida por medida. Por cuanto el faraón, mire, anoche hablábamos de lo que es medida por medida. Por cuanto el faraón no permitió que los hijos de Israel, las mujeres de Israel, se purificaran en el río Nilo cuando éstas estaban en estado de nidad. Cuando una mujer está en estado de nidad, está en estado de menstruación y debe estar purificándose durante 7 días, ¿verdad? Si esta mujer no se purifica, no puede estar con su esposo. Y si no está con su esposo, no puede multiplicarse. Entonces, el faraón, para que los hijos de Israel no se multipliquen, le prohibió a las mujeres que vayan al río Nilo a purificarse cuando estaban en nidad. Porque para las judías era importante estar puras, conforme Hashem lo decretó. Entonces, como el faraón no lo permitió, y estas mujeres no podían tener relaciones con sus esposos, amarse con sus esposos, Hashem vio el sufrimiento de las mujeres y como consecuencia ahora sangre había por todo Egipto. Medida por medida, sangre había por todo Egipto. Hashem es el defensor de nuestro pueblo Israel. Repito lo del principio. ¿Por qué estamos estudiando las plagas? Estamos estudiando las plagas porque está escrito por boca de Yirmiyahu Hanabí, Jeremías el profeta, que la restauración de Israel de entre las naciones será semejante a ¿qué? A la restauración de Israel, ¿de dónde? Entonces por eso estamos estudiando las plagas. ¿Por qué es importante? Porque está hablando también de nuestros días, de cómo seremos restaurados. Pero esta plaga tocó a Israel. No la tocó. Entonces no tenemos que andar con miedo. Que lo que viene para este mundo. Lo que tenemos que estar es firme, porque ya vamos a ver qué ha pasado con los judíos flacos, digo con los judíos endebles. Ya vamos a ver con los judíos endebles, claro, figurativamente, ¿no? Ya vamos a ver qué pasó con los judíos endebles, porque también les afectó una plaga a los judíos endebles. Los que no creían en la restauración, también les afectó una plaga que lo veremos a continuación. Eso sí tienen que tener miedo. Pero si usted está firme, ¿qué dice la Escritura? El que cree estar firme, mire que se caiga, ¿sí es? Que no caiga. ¿Cómo es, hermana Miriam? ¿Que se caiga o que no caiga? Allá. Yo aquí casi me caigo en esta piedra ahorita. No me pongan piedras en mano. Vamos a la siguiente plaga. Tercera. La segunda plaga es la plaga de las ranas. Entonces, alguien que por favor lea de entre los hermanos o hermanas, Shemot capítulo 8, verso 1 al 6. Por favor, póngase pie. Hashem le dijo a Moshe, dile a Aarón, extiende tu mano con tu bastón sobre los ríos, sobre los cuales y sobre los canales y sobre los estanques, y haz emerger las ranas sobre la tierra de Misraín. En efecto, Aarón extendió su mano sobre las aguas de Misraín, y emergieron las ranas y cubrieron la tierra de Misraín. Los magos hicieron lo mismo con sus artes mágicas.
haciendo emerger las ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moshe y a Aarón y les dijo: pidan a Hashem que quite las ranas de mí y de mi pueblo. ¿Están anotando la cita? Yo permitiré salir al pueblo para que ofrezcan sacrificios a Hashem. Moshe le respondió a Faraón: vanaglóriate a cuenta mía. ¿Cuándo quieres que pida por ti, por tus sirvientes y por tu pueblo para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y queden solo en el río? Faraón respondió: para mañana. A lo que dijo Moshe: será tal cual lo pides, para que sepas que no hay otro como Adonai, nuestro Elohim. De 1 al 6. Sigue el 6, ya. Baruch Hashem. Les converso, hermanos, esta plaga nuevamente fue advertida por 3 semanas. Esta plaga nuevamente, ¿por qué Hashem les mandó a Moshe que la advirtiera? No era suficiente el tiempo que los hijos de Israel habían tenido en esclavitud a los hebreos. ¿Se merecían estos acaso una advertencia? Definitivamente no se merecían nada. Merecían ser ejecutados por tantos años de exterminio del pueblo judío, por esclavitud en el pueblo judío, por humillarlos, por faltarle a su dignidad. Pero Hashem, que es bueno y misericordia, les dio plazo hasta 3 semanas para que se arrepintieran. 3 semanas advirtiéndole que iba a venir una plaga de ranas. Ahora, en la Torá, cuando Rashi nos explica, dice que vino la plaga con una rana gigantesca. Una rana está en singular, ahí en plural, no está en plural. Sino que, para que sea entendido la plaga por la cantidad de ranas que emergieron de los ríos y que salieron a atacar a Egipto, para que sea entendido, se ha puesto en el español como ranas. Pero originalmente está diciendo, en el texto original de la Torá, dice que salió una rana, está en singular. Vea usted. Entonces el Midrash explica que esta rana en singular tiene que haber sido una rana muy especial para que sea nombrada por la Torá como una rana en especial, ¿verdad? Entonces esta rana, explica el Midrash, que fue una rana grandota, y que se paró en medio del palacio de Egipto. Entonces surge la pregunta, explicando el Midrash, ¿de dónde saca el Midrash que esta rana grandota se para en el palacio? ¿De dónde saca? En la Torá yo no leo que una rana se para en el palacio, pero en el Midrash sí lo dice. Pues déjeme decirle que en la Torá también lo dice. Cuando Rashi lo explica, que esta plaga empezó, como dice la Torá, por la casa del faraón. Entonces, si la escritura dice que salió una rana primero grande, y que lo primero que fue atacado fue la casa del faraón, por lógica entendemos que esta rana se posó en la casa del faraón primero antes que las demás casas. ¿Dónde era la casa del faraón? Hermanos, ¿están siguiendo conmigo la enseñanza? En el palacio. Me gusta que interactuemos, hermano, porque ahí me doy cuenta si me están entendiendo. De pronto hablo un poco rápido. Tienen que cogerlo, atender y entender. Esta rana, como dice la Torá, primero visitó la casa del faraón. La pregunta es, ¿por qué visitó esta rana primero la casa del faraón? Porque en la plaga que pasó, el faraón se vanaglorió y se enorgulleció y dijo: esta plaga no es para mí. Esta plaga es para todos esos egipcios tontos, pero para mí no. A mí no me ha afectado nada la plaga de sangre. Porque en verdad Hashem no permitió que la plaga de sangre le afectara al faraón con el propósito que el faraón se arrepintiera. Pero no se arrepintió. Ahora, por orgulloso, el faraón estaba acostado en su cama cuando las ranitas que salieron de la boca de la rana grandota, lo primero que fueron es al cuarto del faraón. Y se metieron entre las cobijas y lo despertaron con mordiscos. Imagínese usted que usted esté durmiendo y ¡plac, plac, plac, plac! ¡Qué horrible! Y el faraón gritó. ¿Cómo? Con hormigas no me van. No sé cómo no ranas normales. Ranas. La Torá dice ranas. No sé cómo eran las ranas. Pero eran ranas que mordían. Algunas ranas se le metieron en los estómagos los egipcios y hacían croac, croac dentro de los estómagos. Era terrible. Era una chiquita. Cuando usted estudia linealmente la Torá, escúcheme, es que, mire, hay cosas que son asombrosas para nosotros porque hemos estado, atiéndame. Hay cosas que son asombrosas para nosotros porque hemos estado acostumbrados a leer la Torá, la traducción de una forma así, Literal. simple. Pero cuando nosotros analizamos en la Torá como lo hace Rashi, palabra por palabra, letra por letra, le busca hasta la gramática, hasta el verbo, por qué fue conjugado, comparando con otra sección, por qué se usa la misma palabra. Cuando usted estudia Rashi, el análisis que hace, usted entiende, por eso es que el Midrash dice esto.
Entonces, ahí ya no se hace asombroso. Usted dice, claro, se asombra de las maravillas de Hashem, pero usted ahí lo entiende todo clarito. ¿Sí? Entonces, de pronto le resulta asombroso que usted escuche que las ranas comenzaron a morderlo. Pero déjeme decirle que las ranas sí los mordieron y se les metieron en el vientre. Y ahora, mire, voy a explicar el Midrash con lo que dice Rashi. El Midrash dice que las ranas se metieron a los hornos donde estaban las mujeres amasando pan y que esas ranas eran fuertes. Dice, aquí aguantamos para que la masa no se cocine, para dañarles el pan a estos egipcios. Entonces en el Midrash dice eso y suena como chistoso. Y uno dice, ¿cómo es que estas ranas pensaban esto? Y las ranas piensan. Entonces nos vamos nosotros a la Torah explicada por Rashi. Y Rashi explica sobre las ranas. ¿Qué es lo que pasa? Que las ranas acumulaban el calor del horno. Hasta donde más podían, con el fin de no permitir que cocieran sus masas estos egipcios. Y mordisqueaban las masas. ¿Usted se da cuenta esta maravilla? ¿Cuánto tiempo fue advertido esta plaga? 3 semanas. ¿Por qué razón Hashem les ordenó a las ranas que invadan Egipto? ¿Por qué vino esta plaga? A ver, ¿quién me responde? Ya lo he explicado antes. No, esa es la siguiente plaga. No. Estas ranas destruyeron hasta los cultivos. Todos los cultivos de los egipcios destruyeron las ranas. Se comieron la comida. ¿Me está comprendiendo? Esta plaga vino. ¿Sabe por qué vino esa plaga? Por ordenarle a los judíos que recojan todo tipo de insectos. Por obligarle a los judíos a recoger insectos. Yo no sé qué tú estás copiando. ¿Quién ejecutó esta plaga? Esta plaga también le ejecutó a Aarón. ¿Por qué Aarón ejecutó esta plaga? Por la misma razón anterior. Porque las ranas, ¿de dónde salieron? Del río, ¿verdad? Y Moshe tenía que ser o no agradecido con el río. Sí. Entonces, por esa razón, Hashem no permitió. Todavía no vamos a traerlas todavía. Estamos haciendo nomás. Estamos todos sentados, igual. Hashem no permitió. Entonces, ¿por qué razón? Porque estas ranas emergieron del río. Tomando en cuenta que salieron del río y Moshe tenía que ser agradecido con el río, con el río, ¿sí? Hashem permitió que el que ejecutara esta plaga también fuera Aarón. La primera plaga fue advertida durante ¿qué tiempo? 21 días. 3 semanas o 21 días. ¿Y la segunda plaga? 3 semanas. Ahora noten esto. Esta tercera plaga que viene en camino no fue advertida. Hashem le dijo a Moshe, no le adviertas, le hemos advertido 2 veces y este no aprende. Diga. ¿Cómo? 7 días. Y la plaga de las ranas está en el libro de Shemot, capítulo 8, del 1 al 6, ¿verdad? Pero en el libro, en Rashi, en la escritura que como Rashi lo interpreta y nos enseña, esta plaga usted lo encuentra en el capítulo 8 del verso 1 y 2. Capítulo 8 del verso 1 y 2. Para los que tienen el comentario de Rashi, creo que lo tiene el Roy Isaac nada más, o alguien más tiene el comentario de Rashi acá. Ya, solo el Roy Isaac y mi persona. 8, 1 y 2. Capítulo 8, verso 1 y 2, el comentario de Rashi. Y en las escrituras tradicionales es el capítulo 8 del 1 al 6. Entonces vamos a la siguiente plaga. Plaga de los piojos. Shemot, capítulo 8, versos 16 y 17. ¿Alguien puede dar la lectura? Shemot Sí. 8:18, ¿no? Capítulo 8, versos 16 y 17 en el de Rashi. Y en las escrituras tradicionales, capítulo 8 del verso 12 y verso 13. Piojos. Capítulo 8, verso 12 y verso 13.
capítulo 8, verso 12, verso 13. Lee. En las escrituras de Rashi, capítulo 8, 16 y 17. Por favor, alguien puede leer, cualquiera de ustedes, pero con voz fuerte. A ver. Entonces Elohim dijo a Moshe, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de Ares, para que se vuelva piojos por todo el país de Misraim. Y ellos le hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de Ares, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de Ares se volvió piojos en todo el país de Misraim. Una vez más, una plaga expuesta en Egipto, pero esta plaga, a diferencia de las otras dos, no fue anticipada, si me entienden las hermanas. Esta plaga no fue anticipada. Esta plaga también fue ejecutada por Aarón. Esta plaga también fue ejecutada por Aarón. Hashem le ordenó a Moshe que Moshe le dijera a Aarón. La pregunta es, ¿por qué el Eterno le dijo a Moshe que le dijera a Aarón que ejecutara la plaga? Sencillamente, porque el polvo de la tierra, de donde iban a salir los piojos, un día protegió a Moshe de que se sepa que el cuerpo que lo había enterrado Moshe estaba bajo tierra. Usted me está entendiendo. Recuerde cuando Moshe vio a un egipcio golpear a un hebreo, pronunció el nombre inefable y en su facto murió este hombre. Este hombre fue ocultado bajo tierra. Entonces Moshe tenía que ser agradecido también con la tierra que había ocultado el cadáver. Por esa razón, Hashem le dijo a Moshe que no lo ejecutara a él, sino que lo ejecutara a quién. Aarón, hermanos que están allá, me están llevando la secuencia de lo que estoy explicando. La primera plaga, ¿quién la ejecutó? Y la segunda, ¿por qué razón? ¿Y qué pasaba con Moshe y el río? Agradecimiento. ¿Y esta plaga? ¿Por qué? El cadáver. Ok. ¿Y qué nos enseña el factor común, las tres plagas? ¿Con quién? Con quien nos da un vaso de agua, hermano. Con quien nos hace un favor. Con quien nos enseña Torah. Con nuestros padres que nos educan. Con los que nos dieron el vestido. Con el que nos dieron los alimentos. Hermano, hay que ser agradecidos. Eso es lo que nos enseña Hashem a través de esta parasha. ¿Ok? María Fernanda, ¿estamos comprendiendo? Esta es la forma. ¿Por qué vino esta plaga? Esta plaga vino porque los egipcios le dijeron a los hebreos que barran el polvo. Que barran el polvo. Vea usted. ¿Cómo le van a barrer el polvo de las tierras? El polvo de las calles de ellos. No había asfalto ni pavimento. Era pura tierra. Podía. ¿Saben que ellos querían sacar los piojos con instrumentos? No sé si existía la lámpara en ese tiempo. Yo creo que no. Pero con los instrumentos querían sacarlo y no podían. Debajo del piojo encontraban más piojos. Eso era caminar encima de piojos. Esa era la plaga. Era terrible. ¿Por qué suena feo? Suena feo. Entonces los magos pudieron en la primera plaga hacer el milagrito de hacer agua y sangre. Y eso lo hizo que el faraón se hiciera orgulloso y dijera, sí, los magos también pueden hacerlo. Los magos hicieron también que se produjeran ranas. Pero en esta ocasión los magos no pudieron producir piojos. Bueno, Hashem ya... Ahora mire, fíjese usted. Después de cada plaga venía una pestilencia. Después de la plaga de sangre, apestaba Egipto. Una
Entonces vamos a la cuarta plaga. ¿Las dos primeras plagas fueron advertidas o no? Repito, hermano, para que ustedes aprendan. Por eso lo repito. Las primeras dos plagas fueron advertidas. ¿La tercera? Entonces, el que dijo la cuarta, vaya a ser que haya aprendido la lección, vamos a advertirle. Y fue advertida la cuarta plaga. ¿Qué pasó? Se cayó, se quemó, ¿qué fue? Hola. Aquí por encima de esto. Ya estamos de nuevo. Que la vibración hace. Acá. La vibración.